Vamos a hablar otro tema interesante, digamos, respecto, digamos, a la desinfección de alto nivel. Para, digamos, la disertación del tema, he tratado en lo posible de colocar puntos relevantes, porque de alguna manera ya los tópicos que estamos hablando hemos tratado. Sin embargo, no todo en el tiempo, no todo puede permanecer, muchos de ellos, y muchos otros de alguna forma cambian, se analiza un poco más, o de repente hay otras propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, está preparado el temario. Respecto a la desinfección de alto nivel, igual, es un desafío para nosotros las enfermeras. Por ejemplo, no sé si en alguna institución, yo todavía no he tenido oportunidad de conocer, si en algún establecimiento de salud la desinfección de alto nivel del instrumental de cirugía laparoscópica encargan a los técnicos de enfermería. ¿Saben en algún lugar? No. Pero ojo, no es que sea un privilegio que nos lo encarguen. Ellos saben por qué nos lo encargan. Porque acá, si ya en la esterilización tenemos dificultades, imagínense en la desinfección de alto nivel. ¿Ah? ¿Cuál es el otro? Si analizamos según la clasificación de Spalding, ¿corresponde la desinfección de alto nivel para el instrumental de cirugía laparoscópica? No corresponde. Por si acaso, digamos, la clasificación de Spalding sigue vigente de acuerdo a la CDC, está vigente, ¿ya? Entonces, eso es un punto, digamos, igual, tenemos que, digamos, analizar. Tenemos que analizar y tenemos que ver la forma hasta cuándo nos vamos a quedar con la desinfección de alto nivel. Hay que buscar referentes, quienes ya pasaron de la desinfección de alto nivel a la esterilización, qué establecimientos pasaron. Y hay que ir sumándonos. Por ejemplo, casi más, creo que más de 5 años en Cayetano ya no se hace desinfección de alto nivel. ¿Ya? Entonces, quizás nos pudieran decir, pero demuéstranos, siempre dicen, demuéstranos, a ver, digamos, el impacto, la incidencia, ¿no? Los estudios, ¿no? Okay. Pero hay de alguna forma suficiente, digamos, argumento que de la CDC, la clasificación de Spalding, ese es uno de ellos, no corresponde. Y si la institución independientemente desea de alguna forma tomarlo, bueno, en todo caso que salga una guía, que en ese establecimiento se va a hacer la desinfección de alto nivel, el cual, bueno, dado la circunstancia, se haya participado en la redacción, pero esta ha sido revisada por la Oficina de Calidad y Asesoría Jurídica y tiene una resolución directoral, a pesar que tiene controversia con la clasificación de Spalding. Ese documento nos ayudará en el momento que necesitemos, ¿no? Entonces, pero no es que lo dejamos desamparado, ¿no? No, también vamos viendo qué más hay respecto a la desinfección de alto nivel. Si me la encargan como profesional, o sea, tengo que hacer lo humanamente, profesionalmente, de lo que corresponde. Si ya estamos diciendo aquí que el tema del prelavado, la limpieza es determinante, aquí igual, maximizar, tener las evidencias. ¿Por qué? Porque hay serias dificultades en la limpieza. Si la limpieza no están bien hechas, no se puede lograr la desinfección de alto nivel. Entonces, no tenemos que estar focalizados solamente cuál es el mejor desinfectante. Ese es el siguiente paso, ¿no? Pero el primer paso es la limpieza. Entonces, tenemos que no pueden decir solamente que es algo rutinario, que le encarga la enfermera. Ah, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos encargan a nosotros? ¿No? Nos encargan justamente porque alguien lo entendió que es dificultoso.
que es de riesgo hacer este procedimiento para un procedimiento invasivo. Entonces dice, frente a eso, si ya hubiera un documento, ¿no? Si algo ya hubiera un respaldo, o para el tema de alguna forma de poder de alguna forma seguir realizando mientras llegue, mientras se coordine, ¿no? Otra forma de tratamiento del instrumental. Entonces acá también dice, ¿no? Hay que estandarizar, ¿no? Hay que estandarizar el procedimiento. ¿Para qué? Para evitar la contaminación cruzada, para reducir las infecciones, ¿no? Son los clásicos objetivos. Y también tengo que ir diferenciando. ¿Cuál será la diferencia entre la esterilización y la desinfección de alto nivel? Conceptualmente. Conceptualmente radica en que la desinfección de alto nivel no va a eliminar gran cantidad de esporas, ¿cierto? Okay. Mientras la esterilización, ¿no? Probablemente elimina, ¿no? Todos, con un nivel de seguridad 10 a la menos 6. Okay. En ese sentido, ¿qué es lo que dice la guía de la AORN? Yo me he permitido textualmente colocar aquí qué hablan de respecto a la desinfección de alto nivel, ¿no? Nosotros cuando exponíamos, digamos, por los años anteriores, siempre, digamos, estábamos relacionando que la desinfección de alto nivel elimina, digamos, a todos los microorganismos y el bacilo de Koch, digamos, estaba cubierto por la desinfección de alto nivel, ¿no? Y ya se consideraba que todos los microorganismos que están por debajo de este nivel de resistencia ya se eliminaban automáticamente. Porque hay que recordar la clasificación según los niveles de resistencia, ¿verdad? El nivel más bajo son los virus, ¿cierto? Los virus son los que se eliminan rápidamente. Luego tenemos los hongos, ¿o no? ¿No? Quiero ver si están atentas. ¿Quién sigue después de los virus? Las bacterias. Las bacterias. Después de las bacterias recién vienen los hongos. Ya. Virus, bacterias, hongos. Después viene otro tipo de virus, los lipídicos. Ejemplo, una de las enfermedades relacionadas con la poliomielitis, ¿no es cierto? ¿Okay? Luego el bacilo de Koch. Pero miren en el manual, en la guía de la ORN, cita a la hepatitis B, cita a la virus de la hepatitis C y al VIH y el Mycobacterium, ¿no? Pero hace notar que no elimina, digamos, los priones. Por supuesto, los priones lo tenemos claro, ¿no? Los priones en el nivel de resistencia están por encima de las esporas, ¿cierto? Ok. Ya. Además que los priones no son parte del mundo microbiano, sino es una proteína alterada, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué la guía de la AORN, la última, por qué cita, digamos, a la hepatitis B, a la hepatitis C? ¿No? Pienso que cita como una opción. Por ejemplo, si el material ya se usó, el instrumental ya se usó, y se necesita, digamos, dar término ya y guardarlo, no lo van a utilizar en la noche, pero en ese establecimiento hacen desinfección de alto nivel. Entonces, a ver, ¿cómo pasaría? Es un paciente que fue expuesto a hepatitis C, ¿ya?
Terminó la cirugía laparoscópica. Luego, ¿a qué procedimiento pasa? Prelavado, lavado, secado. ¿Qué sigue? ¿Lo guardo? No hay esterilización en este establecimiento, no hay. Ajá, es para eso. Pasa a la desinfección, porque fue usado por un paciente que tiene, digamos, este microorganismo. ¿Ya? Mira, ahí está, ¿no? Porque dice, ¿cómo hago? Porque ya sé todo, siempre se termina hasta aquí. ¿No? ¿Cierto? Y luego pasa 2 días, lo va a volver a utilizar. ¿Por dónde empieza? Lavado. Nuevamente. Claro, nuevamente inicia. No va a ir al prelavado, pero va al lavado. Va al lavado y sigue, ¿no? Termina la desinfección, hace el enjuague y luego utiliza. Entonces, esto, digamos, este punto es bueno de alguna forma tenerlo en cuenta para, digamos, tener cierta forma de seguridad. Pero acá dicen, ¿no? Que tiene que estar dado ciertas condiciones. Uno de ellos es una apropiada concentración. ¿Apropiada concentración de qué? ¿Apropiada concentración de qué? Del desinfectante. Apropiada concentración del desinfectante. ¿Y cómo se mide la concentración del desinfectante? Existe la tira para medir la concentración mínima efectiva. El pH no. El pH no. Sino tiene que medir la concentración mínima. ¿Qué más? Por supuesto, la inmersión. Pero tiene que registrarse. No tenemos que decir, sí, lo puse a las 10:30. No. Tiene que registrarse porque es la evidencia. Puede haber un error humano. Puedo yo salir momentáneamente, una emergencia. Estoy llevando el proceso, pero me llaman. Y tengo que salir y alguien tiene que continuar. Y la colega no puede decir, creo que lo ha puesto a las 10. No, ya se pasó. No creo, no. Tiene que existir la evidencia. O sea, tenemos que rescatar esa disciplina. Yo no sé si sienten que la enfermería antes era más disciplinada. ¿Sienten o no? Esa disciplina hay que rescatarla para seguir los pasos. No necesariamente cuando me supervisan, sino que estoy siguiendo un paso sistemático. Todo lo que está ya, digamos, propuesto en la organización. La inmersión, por supuesto, ya hemos hablado hace un momento, que tiene sus riesgos cuando flotas los materiales, y el tiempo. Entonces, pues, de alguna forma, digamos, esto me lleva a pensar de que la desinfección de alto nivel, estamos hablando de alto nivel, ¿no? Tiene que surtir efecto para lo que está definido, ¿no? Okay. ¿Qué más? Dice, aquí, digamos, hay que ir haciendo notar también cuando hablan de desinfección de alto nivel, también podemos ir viendo que, por un lado, se habla de la desinfección relacionada con los químicos, ¿no? Si es con los químicos, okay, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Nosotros, así como queremos hacer el bien para los pacientes, también tiene que haber bienestar para el operador. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos rescatar el bienestar para el operador? Porque finalmente es un químico. Ya. Uno es la protección, pero también el espacio tiene que ser ventilado, ¿verdad?
Ya hoy en día sabemos, por ejemplo, que dentro de los aldehídos, el ortoftaldehído es el que tiene menos, ¿no? O sea, digamos, evaporación, ¿no? ¿Qué más? Cuando se trata de, no solamente del instrumental, sino tenemos que ver, digamos, los otros materiales que requieren también desinfección de alto nivel, ¿no? Entonces, aquí viene, no estoy hablando directamente para la laparoscópica, sino para los otros materiales que son materiales semicríticos, ¿ya? Entonces, hay otra opción, que es la desinfección física, ¿no? Entonces, se está hablando, por ejemplo, si fuera un endoscopio, ¿no? Está hablando de sistemas que existen ya en el mercado, equipos, por ejemplo, que lavan, ¿no? Que hacen la limpieza, el enjuague, el secado, y luego desinfectan también de alto nivel, pero, digamos, es una desinfección por un método físico, ¿no? Que utilizan tiempo y temperatura. ¿Qué más? Frente a eso, vamos viendo que hay recomendaciones. Si se trata de materiales, digamos, dice, cuando los artículos críticos están contaminados con microorganismos incluyendo esporas, el riesgo de infección es sustancial. Frente a eso, la recomendación de la ORN dice, los productos a ser reprocesados o los dispositivos a ser reprocesados deben clasificarse. Entonces, nosotros aquí hemos encontrado un desafío con la desinfección de alto nivel, ¿cierto? En este caso, no la recomiendo, pero si lo estuvieran haciendo, digamos, tienen que, digamos, ir a la tendencia de la esterilización. Entonces, en el establecimiento no es que va a desaparecer la desinfección de alto nivel, sino se va a quedar, ¿pero para qué? Para los materiales denominados semicríticos. Si el material es, digamos, que no es el crítico, sino es semicrítico, puede tener opciones. Podría tener la opción de la desinfección de alto nivel por el método químico o por el método físico. ¿Qué más dice? Aquí en la recomendación también nos dicen, los artículos que entran en contacto con piel no intacta o membranas mucosas son consideradas semicríticas, ¿no? Y deben recibir un mínimo de desinfección de alto nivel. Okay. Los semicríticos, ya sabemos, ¿no? Son aquellos que están en contacto con mucosas o piel no intacta, ¿ya? Entonces, eso igual lo recalca la ORN, lo recalca, ¿ya? Estos deben recibir, dice, un mínimo. ¿Por qué dirá un mínimo? Un mínimo de desinfección de alto nivel. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es un máximo? La esterilización. Está diciendo un mínimo de desinfección de alto nivel. Entonces, aquí podemos citar muchos materiales, ¿no? Todo va a depender de alguna forma cómo estamos organizándonos en el establecimiento, cómo están nuestras guías, nuestros protocolos. ¿Qué más dice? Desinfección de alto nivel, utilizada cuando la esterilización no es posible. Ejemplo, formulaciones a base de glutaraldehído, ácido peracético, peróxido de hidrógeno estabilizado al 6%, pasteurización al húmedo. ¿Cuál de ellos es la pasteurización? El método físico, ¿cierto? Es la pasteurización. Okay. Y también dice hipoclorito de sodio, pero aquí yo tengo una controversia, ¿ya? Hipoclorito de sodio utilizado como existe en el Perú, no, ¿ya? ¿Por qué les digo este punto? Porque hemos encontrado, digamos, ciertas recomendaciones, realmente no sé si es del ministerio, porque algunos dicen que es del ministerio, respecto a algunas cánulas que es utilizado en ginecología, ¿ya? Entonces,
en ese sentido no la recomendamos. ¿Qué más? En la recomendación 2, para que suceda la desinfección de alto nivel, dice, los artículos deben ser limpiados a fondo. Deben ser limpiados a fondo. En este sentido está hablando de que tenemos que eliminar, digamos, tenemos que controlar la presencia de biofilm. O sea, no puede haber biofilm en tu material si vas a pasar a la desinfección de alto nivel. ¿Qué más? Y esto sí, no le he puesto imagen, pero para que más o menos ustedes lo lean. No creo que se cansen de leer. A ver, ¿qué mensaje les quiere dar aquí? ¿Cuál sería el cambio? Es en relación a los elementos de protección personal, ¿no? En la ARN dice, nos recomiendan que tenemos que utilizar, digamos, los guantes de nitrilo. Usualmente la mayoría utiliza ¿qué tipo de guante? Látex. Aquí dice la ARN, dice que el látex, o sea, este tipo de látex tiene la capacidad de absorber el químico. Desde el año 2014, la ARN nominó ese año, digamos, salud y seguridad, digamos, en relación a los químicos. ¿Ya? Entonces, esto también tenemos que cambiar. ¿Ya? Mucho cuidado, por ejemplo, en relación a los químicos, antes que se me olvide también, en los servicios de esterilización o en otros espacios ya no deben de utilizar benzina. Y si en algún momento las utilizan, tienen que utilizarlo con guantes de nitrilo igual. Okay. Entonces acá surge, digamos, para los aldehídos, para todos los químicos, desinfección de alto nivel, la recomendación de la ARN es utilizar guantes de nitrilo. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Dice, en relación a la seguridad clínica, de acuerdo a la FDA, los fabricantes están obligados a proporcionar a los usuarios las instrucciones adecuadas para el uso seguro y eficaz de un instrumento o dispositivo, incluyendo el método de limpieza, desinfección, ¿no? O para esterilizar, ¿no? Okay. Si está marcado como reutilizable. Ellos nos tienen que dar las instrucciones y nosotros tenemos que respetar esas instrucciones. ¿Quién lo dice? O sea, lo remarca, a pesar de que sabemos, ¿no? Pero en este caso dice, de acuerdo a la FDA. O sea, a la empresa obliga. Ok. ¿Qué más? Se debe prestar atención a los dispositivos médicos complejos. Ya hemos reconocido que es complejo el dispositivo, ¿no? ¿Por qué es complejo? A veces se dice, digamos, por ejemplo, hay ciertos métodos de frente, dice, no se puede reprocesar, el equipo cancela, el equipo, la verdad que no va a pasar, dice, no va a pasar, digamos, materiales que tienen lúmenes de cierto tamaño, en diámetro, en longitud, ¿no? Hace mención. Y verdad, ¿no? Cancela. O sea, allí viene la calificación, no vamos a decir que el equipo es malo. No vamos a esperar que el equipo pase todo. ¿Por qué? Por el principio técnico de qué material, aún el equipo pasara, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que el material estaría siendo probablemente o altamente no estéril, no desinfectado, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo, o sea, cuidado con los lúmenes. No es que digamos ya, ok, el equipo cancela, pero lo voy a poner en desinfección de alto nivel. O sea, esa decisión no. O sea,
No, ¿por qué? Porque no se ha podido de alguna forma asegurar que ese material está limpio. O sea, a veces eso, digamos, he visto ese comportamiento, ¿no? Dice, ok, ya el equipo lo cancela, no, mucho problema, mejor decido por el otro. Ahí tenemos, en el servicio tenemos el desinfectante, ya no hay que llevar a la central. No. Entonces, es para hacernos notar que hay que reconocer que hay ciertos equipos complejos que son difíciles de limpiar. ¿Qué más? Está hablando de, digamos que tiene que haber un protocolo, ¿no? Y la adhesión al protocolo debe ser, digamos, en realidad obligatorio, ¿no? Responsable, ¿no? Y aquí hace una diferencia, que es de baja confianza la limpieza manual. Es de baja confianza. ¿Por qué? Porque varía, digamos, entre persona y persona. Por el contrario, si queremos tener en el establecimiento de salud, digamos, desinfección de alto nivel para ciertos materiales, la tendencia ¿cuál es? La limpieza automatizada. ¿Qué más? Dice, no tiene relación el prión con la desinfección de alto nivel, como hemos visto, ¿no es cierto? No tiene relación, porque no elimina priones la desinfección de alto nivel. Sin embargo, la norma dice, tenemos que estar atentos y vigilantes. Si se presentara, no es que ya, sí tenemos los desinfectantes de alto nivel, no. O sea, tenemos que estar atentos y vigilantes para dar la opinión oportunamente y decir, este material es imposible reprocesar, descontaminar, porque descontaminar significa que va a estar, digamos, hasta un nivel de la posibilidad de utilizar de manera segura. Entonces, la desinfección de alto nivel no nos va a dar esa condición, pero sí te recuerda, dice, estar atentos y vigilantes. Así como a veces algunos confunden. A ver, preguntas, ¿el detergente enzimático es un detergente o un desinfectante? Pero ustedes vayan en algunos puntos, pregunten igual, ¿es un detergente? Y les van a decir, alguien va a decir, es un desinfectante. Ya, ok. Entonces dice, si nos vamos a la tendencia de la automatización, en la automatización sí va a haber parámetros establecidos, ¿no? Y aquí está hablando, digamos, de la desinfección por el método físico, que se refiere a la pasteurización, ¿no? Y está en la recomendación 3, dice, ¿no? Y allí va a estar expuesto el material para hacer la desinfección de alto nivel a una temperatura de 71 grados centígrados durante 30 minutos. Eso dice. ¿Qué pasaría si la máquina emplea 71 grados centígrados antes de la desinfección de alto nivel? Utiliza este parámetro para la limpieza. ¿La temperatura será igual para la limpieza y la desinfección de alto nivel? No, no es igual. Lo que sucedería es, digamos, la coagulación de la proteína. ¿Ya? Por eso. Otros parámetros son para, digamos, antes que la desinfección de alto nivel. ¿Ya? Es menor. ¿Ya? Limpia primero, ¿no? Enjuaga, ¿no? Seca, y después lo somete a una desinfección de alto nivel físico, por una temperatura de 71 grados y por un tiempo de 30 minutos. ¿Qué más? Dice, cuando se habla ya ahora del producto en sí, ¿no? Que pueden ser diversos, ¿no? Como hemos visto, el ácido peracético, los aldehídos, qué sé yo. Dice, deben tener una aprobación. En este caso yo lo he puesto de la FDA. ¿Ya?
Si fuera europeo, igual tiene que tener una certificación. Esto, digamos, se los menciono porque también hay desinfectantes no estoy en contra con los productos nacionales, por el contrario, ¿no? Sino que necesitamos cierto respaldo, digamos, documentario, cuando suceden, digamos, los problemas, y estos deben estar archivados, ¿no? En ese sentido, digamos, esa certificación más la hoja de seguridad, digamos, realmente van a dar el respaldo correspondiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuáles son, pues, sus características, ¿no? Cuáles son, de alguna forma, ver si ha sido estudiado, ha pasado por la Asociación de Químicos Analíticos, ¿no? Tenemos que saber, tenemos que tener ese respaldo. En ese sentido, digamos, estos, digamos, documentos tienen que estar disponibles. ¿Quién los podrá pedir, esas hojas? Por ejemplo, la hoja de seguridad, ¿quién los puede pedir? En una supervisión podría pedirles el Ministerio de Salud, pero también los podría pedir el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces, tienen que tener la documentación correspondiente. Ojo, dice, con los contenedores, cuando se habla de desinfección de alto nivel. ¿Ya? Los contenedores, digamos, pues son, digamos, si hacemos de manera manual, muchas veces un medio de contaminación cruzada, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos contenedores inapropiados, ¿no? ¿Podré hacer, por ejemplo, una desinfección de alto nivel en un contenedor limpio? A ver, vamos a ir viendo. Si yo hago en un contenedor aparentemente limpio, ya lo dejé inmerso, pasaron el tiempo correspondiente. Al hacer movimiento, ¿habrá, digamos, cierto riesgo de las paredes superiores? Ese es el problema. ¿De qué porosidad generalmente es el contenedor? En realidad, algunos son muy porosos, porque es de PVC. ¿Ya? Entonces, si está realizando, digamos, la desinfección de alto nivel, una enfermera tiene que fijarse también en el contenedor. Si voy a hacer, por ejemplo, para un material crítico, en lo posible, ¿cómo debe ser en qué condición debe estar el contenedor? ¿Limpio o estéril? Estéril. No es que porque la enfermera es exquisita, está poniendo su nombre de que está haciendo desinfección de alto nivel. Y por análisis, simplemente por observación, o sea, realmente puede haber mucha falla en el proceso. Porque hay ese momento, muchas veces no cubre y todo, hasta cierto nivel está, y toda la parte superior, y al movimiento. Entonces, eso es digamos, la dificultad, ¿ya? Entonces dice, el uso de la técnica aséptica protegerá los artículos. Eso es cierto, eso es cierto. Me preocupo por la parte del contenedor en el reproceso y me preocupo también por el transporte. Por eso que tiene que hacer de alguna forma en el punto de uso, ¿no? Entonces ya iremos viendo. Si yo voy a necesitar, digamos, una desinfección de alto nivel, por decir, ¿no?, para usar en el paciente, o sea, ¿qué consideraciones debo de tener? Si voy a utilizar para eliminar, digamos, el virus de la hepatitis C, por decir, también puedo encontrar una diferencia. Estoy simplemente desinfectando para nuevamente guardar ese material, pero que luego nuevamente voy a desinfectar cuando alguien va a desinfectar cuando lo va a volver a usar, ¿no? Pero si voy a utilizar, por ejemplo, para ya usar, digamos, en el paciente, y lo he hecho en distintos puntos, en la central, por decir, ¿no? No solamente tiene que tener contenedor para hacer, digamos, el lavado, la desinfección, el enjuague, también tiene que tener un contenedor ¿para qué?
para transportar hasta el punto de uso. Por eso por esas dificultades la central no está considerado que nosotros podemos hacer, digamos en la central, digamos la desinfección de alto nivel, sino en el punto de uso. Pero allí traten de no ser simplistas, tratemos de analizar en el punto en que puede contaminarse. Entonces no me puedo dar abasto con solamente, digamos, 2 contenedores, o cuál va a ser el contenedor finalmente que va a trasladar, o el campo estéril en que se va a trasladar, ¿no? Entonces hay que tener esa consideración. ¿Qué más? Las organizaciones de salud deben proporcionar lo que decíamos, un entorno seguro, ¿no? Lo reafirma acá, el entorno seguro al ambiente ventilado y al uso de los guantes. ¿Qué más? La norma también habla de los neutralizantes. ¿Qué significa neutralizar? De aquí ya está hablando de la sustancia, ¿no? Del desinfectante. Antes de eliminar, dice, debe de cumplir con la neutralización. O sea, aquí lo que está buscando, que todos los productos deben de tener una determinada biodegradabilidad, pero al mismo tiempo deben proteger el medio ambiente. Entonces, esto está inclinando la balanza. Tenemos en una balanza desinfección de alto nivel químico y desinfección de alto nivel físico. ¿A qué balanza se está inclinando? Al físico, ¿no? Pero el físico va a estar íntimamente relacionado con la clasificación de Spalding para materiales a nadie le vaya a ocurrir hacer la desinfección física para instrumental crítico. No, nunca, ¿cierto? Okay. Entonces, dicen, de acuerdo a las leyes, ¿no? De acuerdo a leyes locales, tiene que, digamos, tener, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ortoftalaldehído es la glicina. Pero la glicina creo que no lo venden en el mercado. ¿Qué más? El personal debe recibir, dice, educación inicial, ¿no? Y validación de competencias sobre procedimientos, productos químicos utilizados y protección personal. Y debería recibir capacitación adicional cuando se introduzcan nuevos equipos, instrumentos, equipos o procedimientos. Esto es un punto importante. Si hay personal nuevo, no lo vamos a mandar directamente a la sala o al procedimiento, ¿no? Hay clínicas, tienen un programa, ¿no? Bien, ¿no? Te presentas para trabajar y dices, ok, va a tener el mes de capacitación, la inducción. Todo relacionado en el marco de la seguridad, ok, es bueno. ¿Y esa capacitación estará documentada, esa inducción documentada? Totalmente documentada, eso es lo que tiene que ver. Porque recuerdan que está entrando, digamos, a la desinfección en el campo donde encargan netamente a la enfermera. Entonces tienen que decirle, este contenedor, este material, este desinfectante, la ubicación, la cantidad y todo, ¿no? Y tiene que estar documentado, ¿no? Además, dice, tiene que validarse sus competencias. ¿Cómo se validará la competencia o nuestra competencia? Con una evaluación, o sea, no es que solamente se le va a dar, tiene que quedar escrito de su evaluación y esa evaluación tiene que guardarse. ¿Qué más? Dice, la protección, ¿no? Hoy con la ley de la seguridad y salud en el trabajo y su reglamentación, tiene que tener la protección correspondiente. Entonces, hay que considerarlo dentro del cuadro de necesidad. Ahora que sabe, por ejemplo, la enfermera, alguna de ellas podría decir, negarse a hacer la desinfección de alto nivel, no tiene guantes de nitrilo, ¿puede negarse? Ustedes todos son jefes aquí. Sí, se podría negar, es su derecho. ¿No? Pero como ustedes, muchos estarán en la jefatura, o sea, tienen que de rápido, ¿no? Tienen que hacer las adquisiciones del guantes de nitrilo.
¿Qué más? La documentación, dice, la documentación debe ser completada para permitir la identificación de tendencias y demostrar el cumplimiento de los requisitos de los organismos reguladores y de acreditación. Aquí está hablando de los registros. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente recibe un instrumental para un procedimiento que ha sido desinfectado de alto nivel, ¿debe tenerse el registro? Sí. Tiene que diferenciarse en qué procedimiento usó material estéril y en qué procedimiento utilizó material desinfectado de alto nivel. Tiene que existir. ¿Y qué datos podríamos considerar? ¿Qué datos podríamos considerar? ¿Podría considerar la fecha? ¿La hora? ¿Puedo considerar el procedimiento? ¿Sí? ¿No? ¿Qué más? ¿Quién realizó la desinfección de alto nivel? También, ¿no es cierto? Puedo colocar unas observaciones allí. Algo que estoy en desacuerdo, por eso tengo que ser muy observador. Algo, como el tipo de desinfectante, algo estoy viendo que está, digamos, en la fecha última, quizás, no lo sé. Algo lo que le, digamos, profesionalmente no les parece. ¿Podría colocar que no tengo, digamos, cinta de testeo? No lo tengo que anotarlo, ¿no? Entonces, todas las condiciones que me es desfavorable en observaciones y luego firmo. Y si es mucho más, digamos, quizás responsable y creo que debe ser para la gestión, eso lo documento y lo mando por si acaso a la jefatura, ¿no? Solo así, digamos, de alguna forma va a poder, digamos, mejorarse. Las políticas y procedimientos, dice la recomendación 10 de la ORN, dice, las políticas y procedimientos para la desinfección de alto nivel deben ser desarrolladas utilizando las instrucciones proporcionadas, validadas por los fabricantes de los dispositivos médicos, revisados a intervalos regulares, revisados cuando sea necesario y fácilmente disponibles en el entorno de la práctica. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿No? Ok, las políticas y procedimientos de la desinfección de alto nivel, ¿no? Deben de ser, dice, no hay que tener en cuenta solamente, digamos, en la desinfección de alto nivel en sí, sino si utilizo un determinado dispositivo médico, se tiene que ser validado con ese tipo de desinfectante. ¿No? Validado quiere decir que lo probaron con este dispositivo. Por eso se pregunta a ambos, ¿no? Se pregunta tanto a los fabricantes del desinfectante de alto nivel como los fabricantes del dispositivo médico, ¿no? Tienen una responsabilidad. Y si no la conocen, no es seguro, ¿no? Podría dañarse la parte cosmética, algo que lo ven de un color rojito, bonito el dispositivo, y de pronto colocamos el desinfectante de alto nivel y todo blanco, ¿no? Y de repente ya quizás el dueño, no sé si es de un tercero, no quiere recibir, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Y qué más? Dice, se tiene que tener un programa de control de calidad para ser establecido por la Organización de Salud, ¿no? Donde se realiza la desinfección de alto nivel, ¿ya? Entonces, todos estos puntos, miren, ¿ve? Ya está totalmente, digamos, considerado en la guía de la ORN, ¿no? Que si nosotros estamos haciendo ese procedimiento, simplemente hay que completar, ¿no? Y hay que un poco regularla, ¿no? Para de alguna, decir en qué se ha basado sus guías, tenemos que dar referencias. Ustedes saben que las guías tienen que tener una bibliografía, ¿no? Entonces se ha revisado este documento, ¿no? Okay. ¿Qué más? Dice, en los desafíos, de alguna forma, que vemos, quizás cuando utilizamos en ciertos lugares la desinfección de alto nivel,
con este tipo de materiales, vamos viendo, después que hemos recorrido todos estos conocimientos, entonces dice, tienes que tener la capacidad, ok, digamos, ¿te atreves a tener este desafío o no? Algunos dirán, no, y no entrar a la rutina, porque de manera técnica tengo un problema, ¿no? Que no cumple ciertos parámetros, que por el contrario me expone más. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a la desinfección de alto nivel?